Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. El asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 cambió el rumbo de la nación cubana. La justeza de las ideas que defendían llevaron a aquellos jóvenes incluso a ofrendar sus vidas por el cambio que Cuba demandaba. En el más estricto secreto, 120 hombres y 2 mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5:15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Militarmente, el asalto al cuartel Moncada fue un fracaso, pero demostró que Cuba estaba viva, que había una juventud comprometida con su tiempo. La respuesta ante tanta valentía fue el cruel asesinato de muchos de aquellos valerosos jóvenes. A Presidio Modelo regresamos porque aquí se protagonizó una parte importante de nuestra historia. Porque aquí hace 70 años se consolidó la primera gran victoria popular. Y porque Presidio Modelo marcó el inicio de un nuevo comienzo en la historia de la nación cubana. Y ya a mi lado el profesor e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, inicialmente la idea era trasladar a los moncadistas hacia la cabaña, pero finalmente vinieron hacia Presidio Modelo. ¿Por qué? Sí, porque realmente había una gran presión política. Lo que establecía el Código de Defensa Social es que las personas que habían sido enjuiciados por asuntos de carácter político debían de expirar su pena, su condena en instalaciones militares. Por lo tanto, lo que correspondía era la cabaña. Pero realmente en la práctica se decidió que fueran trasladados hacia Isla de Pinos. Realmente los moncadistas no tenían conocimiento de esa situación. Y es precisamente Montaner, cuando ya prácticamente el avión está encima de Isla de Pinos, que se dan cuenta de que no era precisamente para la cabaña, sino hacia este lugar. El plan de vuelo era desde Santiago de Cuba hasta Isla de Pinos, dejar aquí a los moncadistas, a los varones, y desde aquí entonces culminar el plan de vuelo en el campamento de Columbia, donde iban Aide y Melba, eran trasladadas para la cárcel de mujeres de Guanajay. Ese era el plan de vuelo, pero era solamente del conocimiento de las autoridades, no precisamente de los revolucionarios. Y el propósito principal era tratar por todos los medios de alejar a los revolucionarios de los centros políticos importantes. O sea, Santiago de Cuba era un centro político importante del país, y sobre todo La Habana. De esta manera se quitaban la presión de la fe, o sea, del movimiento revolucionario estudiantil y el movimiento, los diferentes movimientos políticos que existían en el país en contra del batistato, y al mismo tiempo la presión de los familiares. La llegada de Fidel el día 17 de octubre, junto con Fidel Labrador, que había quedado también pendiente por otro tipo de proceso que tenía en Santiago, evidentemente significó un acontecimiento extraordinario, en primer lugar porque confirmaba que Fidel estaba vivo, porque la estrategia
seguida por el régimen en el proceso de enjuiciamiento hizo de que el grupo principal tuvieran la vista oficial independientemente del juicio que se le hace a Fidel Castro, y había dudas en relación con la sobrevivencia de Fidel a partir de denuncias que se habían realizado vinculadas a su vida. Por lo tanto, el arribo aquí significó, en primer lugar, esa gran alegría de que el líder de la revolución se encontraba en plena facultades físicas y mentales para seguir conduciendo la revolución. En segundo lugar, porque evidentemente Fidel, a partir de su formación como abogado, creó todo un proceso de gestión interno con las autoridades del penal con el propósito de definir realmente cuáles eran sus derechos y al mismo tiempo sus obligaciones como presos políticos en esta instalación. E inmediatamente inicia el proceso de organización de estos jóvenes revolucionarios en condiciones de confinamiento. Y es por ello ya que Fidel comienza a establecer un régimen de vida muy estricto que iniciaba a las 5:30 de la mañana con el desayuno, y establece un programa de superación política y cultural general. Organiza también, digamos, la sobrevivencia de sus compañeros. Crea, por ejemplo, una cooperativa a través de la cual, con independencia del aporte financiero que pudieran dar los familiares de cada uno de ellos, se establecía una forma de sobrellevar la alimentación de estos jóvenes con el propósito de mantenerse en condiciones físicas y mentales adecuadas para poder enfrentar una vida tan rigurosa en el penal. 1000 años de cárcel antes que el sacrificio del decoro. Así respondía Fidel a la pretensión del dictador Fulgencio Batista de dejarlo en libertad con el compromiso de que abandonara sus ideas y reconociera a la dictadura. La organización Madres Martianas, devenido luego en Comité Pro Amnistía, que ya habíamos hablado de ello en programas anteriores, que tuvo su centro en la casa de Jesús Montaner Oropeza, tuvo un rol principal en la organización de las ideas y de todo este movimiento. Profe, la publicación clandestina de la historia me absolverá, el movimiento Comité Pro Amnistía, que ya se había convertido en un movimiento nacional, y a todo esto se incrementa la presión popular porque se incorporan los estudiantes universitarios también de la FEU a la lucha por la liberación de los moncadistas. Todo esto va creando un ambiente distinto en la sociedad. Sí, hay una presión ya nacional en relación con el tema de los revolucionarios de Isla de Pino, que era como se conocía, ¿no?, de manera popular, y es por eso que en el contexto del Día de las Madres ya comienza un poco a moverse el tema de las amnistías, que cada cierto tiempo por esta fecha se daban. Lo que pasa es que esto también fue tratado, digamos, políticamente por el régimen de Batista, e incluso introdujo la idea de que era posible introducir en esa ley de amnistía a los presos políticos que tenían que ver con los sucesos del Moncada, si ellos se comprometían a no desarrollar ningún tipo de actividad proselitista ni incorporarse a ningún tipo de movimiento para retomar sus ideas. Esto fue evidentemente rechazado por los jóvenes revolucionarios y particularmente por Fidel. Y por ello, digamos, la prensa comenzó a trasladarse hacia la isla,
la misma población y los familiares desde el día anterior que ya se conocía que era posible la excarcelación. Precisamente el día 15 de mayo comenzaron a concentrarse también para hacer presión con las autoridades y exigir de que no existiera ningún peligro en relación a la integridad física de estos jóvenes, ni en horas de la noche, ni en el momento de la salida. O sea que la presión sí funcionó, comenzó siendo un movimiento de las madres cubanas por los hijos y las familias que sufrían precisamente por el encarcelamiento, y devino en ese gran movimiento liderado por el Comité Pro Amnistía de los Presos Políticos de Isla de Pino, tuvo un resultado práctico: la excarcelación de los jóvenes revolucionarios y la defensa de su integridad física. Por eso se dice de que fue el pueblo quien abrió las rejas del penal. Fue realmente el pueblo. Incluso cuando se produce la salida de estos jóvenes, que se hace en 3 grupos, un primer grupo encabezado por Montaner, por poner una de las figuras más emblemáticas, lo primero que aconteció fue que el hijo de Montaner, al ver a su padre en libertad, rompió todo el cordón policial de control que existía y fue rápidamente a buscar a su padre liberado. Y eso ya realmente no pudo ser controlado. Cuando se produce la salida del segundo grupo, donde va presidido por Fidel, está Raúl, Almeida y otro grupo de compañeros, tampoco fue sostenible el cordón policial cuando él abrazó a su hermana Lidia, y así se produjo el encuentro. Y también aconteció con el tercer grupo de revolucionarios, que por una diferencia de minutos fue organizado por las autoridades del penal. El domingo 15 de mayo de 1955 alzó su vuelo la verdadera revolución. Apenas 4 años después sería el triunfo real de una idea que estuvo encerrada. Pero ya sabemos que las ideas no se matan. No olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión Pinela que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.